de Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida al segundo coloquio internacional, La irrupción de lo digital en la radio. En primer lugar, quiero saludar la presencia de nuestro rector, el doctor César Montaño Galarza, y la de nuestros panelistas de esta mañana. Joana Naranjo, comunicadora y docente de la Universidad UTE de Ecuador. Antonio Buitrago, director de Radio Exterior de España de la cadena Radio Nacional de España. A Edwin Chamorro, director de noticias de la radio HCJB de Ecuador. Y a nuestro coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad, Michel Levy, que va a ser el moderador del primer panel. Estamos por confirmar la presencia de Patricio López de la Radio Universidad de Chile y de nuestro vicerrector Wilson Araque Jaramillo. Tendremos 2 días de reflexiones con la participación de representantes de medios de comunicación, radiodifusores, especialistas en comunicación digital y académicos del Ecuador, América Latina y Europa, quienes analizarán y compartirán experiencias sobre la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la radio. Esta actividad la hemos organizado en el marco de las celebraciones por el 3er aniversario de nuestra radio universitaria, un medio de comunicación que une a la academia con la sociedad. En este momento doy la palabra a nuestro rector, doctor César Montaño Galarza, quien inaugurará el coloquio. Señor rector. Gracias, Selenia. Qué gusto saludarte a ti y a los colegas, compañeros y compañeras que hacen este potente medio de comunicación de nuestra querida universidad. Un saludo muy cordial a la mesa directiva virtual en esta ocasión. Aquí veo a Joana que está con nosotros, Joana Naranjo, Edwin Chamorro, qué gusto, Michelle, Kelly, el equipo de Relaciones Públicas, Lorena, invitados especiales como Antonio Buitrago. Les hago llegar el saludo cordial de parte de nuestra universidad, de nuestra casa de estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que como decía Selenia, está cumpliendo justamente este año 3 décadas de funcionamiento ininterrumpido en el Ecuador. Y es una feliz coincidencia que además en este contexto tan complejo, tan difícil de la pandemia, hayamos podido impulsar un proyecto tan importante como el de la radio, que justamente el día de hoy cumple 3 años de funcionamiento. No ha habido un solo día en el cual la universidad, incluso en las épocas más complicadas, haya bajado los brazos, como suelo decir, sino que hemos seguido adelante, porque actuamos apostando por objetivos que nos parece son loables, objetivos importantes que permiten cumplir la misión a esta casa de estudios, y ciertamente en ese contexto, pues el trabajo en la radio, en un espacio tan importante como este, es realmente digno de destacar. Quiero agradecer todo ese esfuerzo puesto no solamente para el funcionamiento de Voz Andina Internacional, por todo ese equipo que está trabajando día a día en ello, sino adicionalmente por ese esfuerzo adicional que implica además organizar un espacio de carácter académico que nos permite llegar de una manera, podríamos decir, más integral, más completa a la sociedad en general. Y claro, obviamente, nuestro saludo también es muy especial y nuestro reconocimiento a todos los seguidores de la radio, a los seguidores y fans de la radio, se podría decir al día de hoy, porque además esto hay que interpretarlo en el contexto de un cambiante mundo mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, que nos permiten precisamente utilizar también otros canales, como el de las redes sociales o los que nos ofrecen las redes sociales, la página web institucional que ha sido renovada hace poco tiempo y obviamente también la actividad propia de la universidad que se explica a través de una oferta académica la más grande ciertamente de nuestro país, con más de medio centenar de programas académicos, de maestrías internacionales, doctorados internacionales, maestrías profesionales y especializaciones también profesionales. En ese sentido también nuestra oferta incluye obviamente el trabajo decidido, el apoyo a múltiples proyectos de investigación y a una serie de proyectos de vinculación con la sociedad. La radio en ese sentido se ha ido convirtiendo de a poco en un nuevo canal, yo he dicho también una especie de ventana nueva de la universidad
para llegar a la sociedad, la que está más cerca de nosotros, la que está cerca de la institución y el campus universitario, pero también la que está en otros países, países del área andina y países del resto del mundo. Yo creo que nunca se imaginó don Nikola Tesla ya por fines del siglo XIX, 1895, cuando inventa la radio, o esa comunicación de voz y sonidos sin hilos, sin alambres, nunca se hubiese imaginado, creo yo, que íbamos a llegar en la humanidad a experimentar un momento, una época como la actual, en la cual las tecnologías no han dejado atrás, digamos, esos inventos tan importantes para la humanidad, sino que más bien los han empujado hacia una reinvención y los han impulsado. Me parece que eso está pasando con la radio. Por eso además se justifica la temática central de este segundo coloquio internacional. Yo quiero felicitar pues a los organizadores del coloquio, quiero agradecer mucho a los expositores, a quienes van a participar exponiendo o manejando las diferentes mesas. Allí hay gente muy experimentada de varios países latinoamericanos y también de países europeos, a quienes les agradecemos mucho. Les agradecemos también, como les decía, a los seguidores, a quienes van a estar en este evento el día de hoy y el día de mañana. Yo creo que se podrán transmitir puntos de vista, experiencias, posiciones y visiones, obviamente críticas, que son las universitarias, respecto a esto que tiene que ver con las tecnologías y el mundo de la radio. La universidad con esto finalmente se conecta con el momento actual, una vez más. Es necesario, por lo tanto, que la universidad no solamente esté en este espacio y a través de estos canales, sino que la universidad además lleve voces muy diferentes desde distintos puntos de vista sobre temas álgidos y actuales para entender mejor la realidad y para pensar de manera objetiva cuáles serán las mejores soluciones para los problemas presentes. La radio se enmarca, por lo tanto, con este evento y con su quehacer diario, justamente en esa identificación que tiene la universidad. Finalmente, pues, como me ha pedido Selenia, declaro inaugurado este coloquio internacional. De nuevo, mi agradecimiento a todas las personas que se han inscrito, que van a estar con nosotros, a los ponentes, a quienes van a intervenir, a ese potentísimo equipo de la radio y de relaciones públicas también. Esto lo hacemos con muchísimo cariño, empezando la jornada de este día, ya de la Semana Mayor, con la confianza de que vendrán mejores días y de que estos primeros 3 años de la radio y primeros 30 años de la radio son eso, primeros, porque debemos desearle larga vida a la universidad crítica, propositiva, y larga vida también a un medio de comunicación como es esta radio virtual Voz Andina Internacional. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, rector. Como ya lo mencionaba, el coloquio tendrá una modalidad virtual y está dividido en 4 paneles, 2 el día de hoy y 2 el día de mañana. Desde esta emisora quiero también extender un sentido de agradecimiento tanto a nuestros panelistas como a los asistentes y a nuestra audiencia. Hoy nos acompañan a través de nuestra señal en streaming, nuestra radio es digital, y la señal también en vivo a través de Facebook Live y por la plataforma Zoom. Un agradecimiento especial también a todo el equipo de la radio y de la Jefatura de Relaciones Públicas y de manera particular a Mónica Durán, nuestra jefa de informática, quien hace posible que estemos hoy conectados virtualmente. Sin más, dejo con la palabra a Michelle Levy, quien será el moderador del panel Radio Digital del Dial al Internet. Michelle. Buenos días con todas, con todos. Es un honor estar esta mañana aquí con ustedes en este magnífico evento en el que reconocemos los 3 primeros años de vida de nuestra radio de la universidad. Este medio de comunicación, esta radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria que nos ha unido durante este tiempo, antes de la pandemia y durante la pandemia, que fue un tiempo muy complejo, complicado para todos, pero que nos ha motivado a crear, a hacer cosas diferentes en la universidad, a transmitir de formas diferentes por este medio tan lindo que es la radio, conocimientos, vida, música, toda la energía de la comunidad de la Universidad Andina. Por eso, mi felicitación a la radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria de nuestra querida universidad, a todas las personas que están detrás de esta radio, que hacen posible que nuestra voz y todos nuestros proyectos puedan llegar de una u otra forma a diferentes confines del mundo a través de esta vía de Internet.
Muchas gracias por la invitación para moderar este panel. Estoy muy honrado y voy a dar inicio con los diferentes temas que nos convocan esta mañana. Muchas gracias también a nuestro rector por la iniciativa, por las palabras que señala acertadamente, por haber promovido esta radio, que es su hija, bueno, es su otra hija, perdón, es su hija universitaria, y que nos permite justamente proyectarnos de una forma diferente a todos. Bueno, nos convoca esta mañana un tema muy interesante que es la radio digital del dial al internet. Un repaso a las transformaciones que ha tenido la radio en los últimos años y cómo ellas la proyectan al futuro. Con una pregunta un poco particular que nos plantean nuestros organizadores del evento, que es ¿cómo será la radio ideal? ¿Cómo será la radio ideal? Ese es un tema, si ¿qué es primero, qué es la radio ideal? ¿No? Así habría que cuestionarse un poco sobre eso. Y estos cambios, ahora yo mismo escucho muchas radios de todo el mundo, entre esas la Radio Voz Andina Internacional, para enterarme de fuentes diversas, todos los acontecimientos más importantes que suceden. Ya no, yo me acuerdo que cuando era niño había la radio de onda corta, y que era una radio muy especial que podía, moviendo el dial, uno podía contactarse con la BBC, sonaba la BBC como muy lejana, con mucha interferencia. Radio La Habana, Cuba, era una radio muy interesante que estaba muy presente en esa época. Y me acuerdo que ponía música de la trova y de todo eso. Les hablo de los años 70, 80 del siglo XX, ¿no? Son años ya un poco, ya muy antiguos. También estaba Radio Netherlands, la voz de los Países Bajos, la Deutsche Welle, todas estas radios, Radio Nacional de España, como no puede ser de otra forma, maravillosa radio, que llenaron en su momento toda esa necesidad de información, de conocimiento, de universalización del conocimiento, a través de los conciertos de Radio Netherlands, que lo retransmitía la querida radio HCJB, que ahora está bien representada por Edwin, a quien yo voy a presentar después. Y yo solía escuchar en diferido, si no me equivoco, sí, en diferido, los conciertos de Radio Netherlands, en el Concertgebouw de Ámsterdam, y en esa época era el locutor Haroldo de León, era un diplomático guatemalteco, que estuvo muchos años, que era un experto de música. Su hijo estaba en mi colegio y era un violinista muy reconocido, y creo que ahora es un violinista a nivel global, creo que está en la Sinfónica o en la Filarmónica de Nueva York o algo así, pero maravilloso. Pero volviendo a este tema de la radio, sí, claro, lo que yo les cuento ahora a muchas personas les sonará algo un poco o bastante lejano, ¿no? Y no es tan lejano, la verdad es que no es tan lejano. Lo que pasa es que la ciencia y la tecnología ha evolucionado muchísimo y nos ha permitido tener en contacto ahora desde diversas fuentes, de diversas formas, por redes sociales, por diferentes mecanismos, nos ha permitido acceder a la radio de una forma maravillosa. Yo ahora le escucho a la radio por las mañanas bajo un programa, una aplicación que me permite escoger la radio que yo quiera, de donde yo quiera, y si no, la escucho y la veo a la radio en YouTube. Por Dios santo, ya puedo no solo escuchar, sino ver la radio en YouTube. Recuerdo un programa que había en Sonorama, un programa de noticias, animado por un conocido presentador, que él presentaba un programa, un noticiero de radio a la televisión, que era muy original. Es decir, decía, no se asusten que todo se mueva por atrás, porque este no es un programa de televisión en la radio, es un programa de radio en la televisión, y era algo muy original, muy interesante. En todo caso, ahora las cosas son diferentes, han cambiado, y estamos en esta lógica del dial al internet, ¿no? El internet nos lleva a un océano de opciones, de probabilidades y de temas, ¿no? Que vamos un poco a explorar con nuestros distinguidos, apreciados invitados de la mañana de hoy, a quienes voy a presentar. Tengo aquí sus referencias, hojas de vida, las tenía por lo menos aquí a la mano, no importa, ya las encuentro aquí. La tecnología a veces nos juega sorpresas, y uno también tiene demasiados temas abiertos. Pero bueno, tenemos a Joana Naranjo García.
quien es docente de la Universidad UTE del Ecuador. Ella ha sido directora de las radios públicas de Quito, Distrito Municipal. Actualmente mantiene un programa en Radio Fuego 106.1, donde produce entrevistas a un espacio denominado Rompiendo Mitos, que surge con la intención de combatir la cantidad de desinformación que recibimos a diario por las redes sociales como un compromiso del periodismo responsable con la sociedad. Joana tiene una formación espectacular, la voy a omitir en este momento, pero los puntos que considero más clave de su prestante carrera en lo que se refiere a la comunicación están definidos en esta nota. Tenemos a Edwin Chamorro Erazo, quien es director de noticias de la radio HCJB, a la que me refería hace poco, una radio emblemática de la ciudad que nació hace muchísimos años y que ha transmitido al Ecuador y al mundo todas las noticias desde también muchísimos años. Es coordinador nacional y director nacional de noticias en HCJB. Además, la Unión Nacional de Periodistas le ha otorgado el Premio Nacional de Periodismo de Radio del año 2004, ha tenido una serie de conferencias, tiene una formación maravillosa en gobernabilidad y desarrollo, en comunicación social, que le hace que sea una persona con muchas capacidades para hablar en la mañana de hoy. Y le damos la bienvenida a Edwin también y muchas gracias por estar. Yo he tenido la suerte de ser entrevistado por Edwin en algunos espacios de la radio, en las noticias. Espero haber estado a la altura de las circunstancias del momento indicado. Bueno, y desde España tenemos un invitado muy especial, Antonio Buitrago Molina, que es el director de la Radio Nacional de España. Qué maravilla esa radio que nos ha acompañado desde la onda corta, como les comentaba antes, y que ahora nos nos vincula de forma directa desde diferentes medios, en redes sociales, en YouTube, también en las aplicaciones que se puede sintonizar esa radio magnífica. Antonio Buitrago ingresó a Radio Nacional de España en el año 83 y desde el 88 está vinculado a Radio Exterior de España, donde ha formado parte de su servicio de transcripciones, intercambios y ha presentado y dirigido varios programas de la emisora, entre otros Hispanorama, Un Idioma Sin Fronteras y Amigos de la Onda Corta. En 2016 pasó a formar parte del equipo Documentos RNE como guionista. También es responsable de los microespacios Audios para Recordar y Ondas de Ayer en la emisora Radio 5 Todo Noticias. Desde agosto de 2018 fue nombrado director de Radio Exterior de España, el canal internacional de Radio Nacional de España. ¡Qué maravilla! Bienvenido, Antonio. Estamos muy honrados de tenerlo aquí y qué bueno que nos pueda acompañar en la mañana de hoy en Quito y en la tarde en España, en Madrid, seguramente donde usted estará. Y finalmente, de nuestra casa, como no podía ser de otra forma, tenemos al doctor Wilson Araque Jaramillo, quien es vicerrector y director del área académica de gestión de nuestra universidad. Wilson, aparte de su gran carrera como académico y de creador de una serie de proyectos interesantes a nivel de temas de gestión, es productor de un programa de radio que se llama A Pretexto del Deporte en nuestra radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Este programa es muy interesante porque a pretexto del deporte uno comienza a hablar y a topar una serie de temas, una diversidad de temas variados. He tenido también la oportunidad de participar en uno de los programas de Wilson para hablar sobre la migración a pretexto de conversar sobre el tenis y su gran amplio marco de acción. Y eso nos ha llevado a tener una gran tertulia sobre esta materia, al igual que con otros invitados ha tenido esas opciones. Bueno, tenemos unos invitados de lujo en esta mañana. Les agradecemos por su presencia y vamos a dar paso a nuestro tema estelar, que es justamente este que se refiere al dial, a la radio digital, del dial al internet. Yo voy a plantear un tema, un punto importante en una primera reflexión que ya lo he hecho de alguna forma en la introducción, y
el formato va a ser básicamente, a partir de esta reflexión, cada uno de nuestros invitados va a tener alrededor de 5 minutos para intervenir, para hacernos partícipes de sus puntos de vista sobre este tema. Después haré otras reflexiones en base a lo que ustedes nos han indicado, nos han comentado. Igual pasaremos a un segundo tiempo de intervenciones de nuestros participantes, igual alrededor de 5 minutos, puede ser un poquito más, un poquito menos, lo que ustedes consideren. Y después daremos paso a las preguntas que tengan nuestros asistentes a este programa, a este evento internacional, que pueden plantearlas a través de redes sociales y de esta misma plataforma. Entonces, esa sería una tercera ronda de preguntas y respuestas, luego de lo cual nosotros procederemos a cerrar este panel. Listo. Bueno, decíamos que estamos en esta dinámica del dial al Internet. Les preguntamos a nuestros distinguidos participantes, a nuestros distinguidos miembros del panel, ¿qué representa para la radio este cambio? Nosotros estamos acostumbrados como les comentaba, a la radio escuchada, a la radio tradicional del aparato en muchos aspectos. Uno se sube al carro, prende la radio, o está prendida la radio. Ahora ya tiene unas pantallas ahí un poco raras, el mío es antiguo, entonces tiene una pantalla muy normal, es una radio muy corriente. Pero prende la radio, está el aparato, es el aparato de radio. Pero ahora uno llega a la computadora y también puede prender la radio. Y esa es la radio todavía. Sí, esta radio que la vemos, esta radio que puede verse y escucharse en YouTube, esta radio que se vincula desde otros medios, que puede estar en otras plataformas como Spotify, puede estar en otras plataformas como no sé, diferentes aplicaciones y demás. ¿Es radio todavía? Es decir, esta inclusión del mecanismo, de la lógica, de la estructura, hace que la radio sea radio sin importar el medio en el que se desenvuelva. Esa es mi pregunta, porque justamente ese cambio del dial, bueno, cuando hablo dial, muchos de nuestro público no va a saber siquiera qué es un dial, pero bueno, porque ahora también todo es electrónico, ¿no? El dial era la cosita esa que iba de tal, bueno, les podemos explicar después. Comenzamos en el orden en el que habíamos previsto. Ladies first, vamos con nuestra apreciada Joana, después con Edwin, después con Antonio y cerramos con Wilson. Joana, por favor, cuéntanos, ¿qué piensas sobre el tema que está en cuestión en este momento? ¿Cuáles son tus impresiones y tus visiones al respecto? Gracias, Michelle, y para todos mis compañeros panelistas, qué gusto poder compartir con ustedes lo que significa mi experiencia, ¿no? Al hacer radio todos los días y, por supuesto, en los últimos años. Frente a lo que tú decías, si sigue siendo radio, creo que sí, sigue siendo radio, pero de alguna manera el modelo comunicativo ha cambiado. Ya no estamos en el dial, sino que hemos dado ese salto al Internet. Creo que la radio le apuesta, ¿no es cierto?, ahora a la antena que está en el lugar más alto del mundo, que es el Internet. Si nos fijamos acá en Quito, ¿no es cierto?, tenemos nuestras antenas en el Pichincha y sabemos que desde ahí sale la señal para todas las emisoras, para todos los canales. Yo creo que ahora todas las emisoras en este esfuerzo constante, yo digo la empresa periodística, en esa intención de cambiar, de modernizarse, creo que se ha ilusionado. Por un lado también se ha problematizado en este sentido de que por hacer bien su trabajo, por sentirnos a la vanguardia, ha dado este salto del dial, obviamente hacia el Internet. ¿Qué considero yo que ha pasado en nuestro medio y en nuestra realidad, que es la que me gustaría referirme? Creo que hay que partir de una premisa bien importante, y es que la radio, esté donde esté, Michelle, sigue siendo compañía. Eso es la radio, es compañía. En donde esté, ¿no es cierto? Esté en el dial, esté en el Internet. Yo lo que considero que ha pasado en los últimos 2 años, precisamente con la pandemia, es que
muchas emisoras tuvieron que exigirse, ¿no es cierto? Y tener que pasar al Internet. Lo que tú decías, bueno, llegó, por ejemplo, la pandemia, muchas emisoras no tenían esa infraestructura, tuvieron que hacerla en la radio en la que yo estoy, por ejemplo, quiero contarles la experiencia, no fue fácil porque no era una emisora que estaba acostumbrada a transmitir, ¿no es cierto?, por Internet, y menos aún que las cabinas de los locutores se trasladen, por ejemplo, a nuestros hogares y desde ahí logremos transmitir. Creo que fue un esfuerzo grande porque si queremos estar en Internet hay que considerar un punto que es bien fundamental y para mí es esa capacidad que tiene el oyente de escuchar con absoluta claridad. Yo creo que ahí radica que la radio conecte. Y ha sido uno de los problemas. No significa solo pues conectar la radio online para que aparezca en la web y que, como tú decías, la podamos sintonizar de cualquier lado. Que no va tanto por ahí, porque también tenemos esas radios nativas digitales, es decir, que nacieron con el Internet y que lo que tú decías son esas radios que uno las puede ver. Me encantó lo que tú decías, ahora podemos ver la radio. Claro que sí, podemos ver la radio, pero para ver la radio implica también, creo yo, ser mucho más creativo. Dentro de esas lecciones que hemos aprendido, creo yo, en tener la radio en línea, es que quizá ya no tenemos tantos oyentes, sino tenemos más participantes. Y yo creo que eso es lo que debemos entender cuando estamos en la radio en Internet. Ya no queremos oyentes, queremos participantes, queremos gente que se convoque a comentarnos qué les parece lo que está escuchando, lo que está viendo, si le gusta, si no le gusta, qué podemos mejorar. Creo que esos tiempos en los que necesariamente pues hacíamos nuestra entrevista, terminábamos, ya cuando estamos en el Internet, es otra cosa. Creo que sí hay que volvernos más creativos, saber que nos están escuchando de diferentes lugares del mundo, saber que tenemos audiencias distintas. Y en el caso de la radio en Internet, creo que sí hay algo que, diría yo, como que cambiarnos un poco el chip de quienes hacemos como radio en dial a la radio en Internet. Y es que tenemos, Michelle, públicos específicos. Es decir, pongamos el ejemplo de la radio, ¿no es cierto?, Voz Andina, es una radio que tiene sus seguidores, como decía el señor rector, tiene sus fans. Entonces, estamos justamente haciendo contenidos para ellos. Sabemos por qué se quedan escuchando Voz Andina Internacional. ¿Por qué no le cambian si tienen tantas opciones? ¿Qué le estamos dando? Yo creo que esto es bien importante cuando estamos haciendo radio online y en ese sentido pues implica que estamos comenzando. Yo creo que en el caso del Ecuador estamos comenzando, todavía tenemos mucho que aprender porque tenemos que mezclar esos contenidos multimedia. Cuando estás ya en una radio en Internet es un contenido multimedia. A mí me gusta poner un ejemplo bien interesante acá, que es por ejemplo Radio La Calle, que tomó su auge, por ejemplo, en el 2019 a propósito de las manifestaciones que tuvimos acá en el Ecuador. ¿Qué pasó? Que mucha gente decía, en los medios tradicionales quizá me falta un poco más de análisis, de participación, me voy a estos espacios de la radio en Internet que te permite mayor participación, pero que además te implica contenidos diferentes, te implica trabajar con un grupo de personas que te escuchan porque tú le aportas con algo. Ya creo que no es la radio que te ponían ahí para sintonizar y escuchar al locutor que tiene la voz más bonita, a la locutora que tiene la voz diferente, no. Ahora te escuchan porque les aportas. ¿Qué les das? Entonces, me parece que ya cerrando tu pregunta y considerando el tiempo, creo que la radio sigue siendo radio en dial o en el Internet desde mi punto de vista, pero considerando la premisa que les decía, la radio esté donde esté, para mí sigue siendo compañía, pero sí hay que cambiar la forma de hacer radio dependiendo en este espacio en donde estés. Muchas gracias, Joana. Magníficos criterios. Yo tengo aquí ya una serie de notas que estoy fascinado porque tengo muchos elementos. El hecho un hecho clave que tal vez nuestros siguientes invitados van a resaltar también es esta interacción en el tema de la radio actual. Ya lo que tú decías, Joana, ya el auditorio ya no es pasivo, sino que es súper activo y pide y quiere y demanda y hay que hacer ajustes permanentes para la programación. Edwin,
Cuéntanos tu experiencia desde Radio HCJB, la voz de los Andes. Todavía lo recuerdo desde mi infancia. Un saludo cordial para todas y todos quienes están participando en este coloquio. Por supuesto, mi saludo y mejores éxitos por este aniversario a Radio Voz Internacional de la Universidad Andina. Cuando supe que estaban inaugurando hace 3 años la radio, pues para mí fue muy emocionante. Otra alternativa. Y si alguna vez llegamos a escuchar de que la radio estaba destinada a morir, yo era uno de los que se negaba a aceptar aquello. Y efectivamente la radio no ha muerto, sino que sigue más viva que nunca. Y algún momento leí un manual escrito por el brasileño Walter Alves que decía radio, la mayor pantalla del mundo. Yo crecí con esa premisa de que la radio era la mayor pantalla del mundo porque transmitía imágenes auditivas. Así que ahora no solo son imágenes auditivas, sino que nos pueden ver. Así que también comentábamos antes que algunos no teníamos rostro para la pantalla, pero ahora nos toca dar la cara, o sea, no podemos esconder tras del micrófono. Así que, bueno, ahí estamos. Tenía un par de cositas medio nostálgicas. Michelle hacía referencia a Haroldo de León. Lo pude conocer yo a Haroldo porque ingresé acá a HCJB en el año 1987, y Haroldo de León todavía trabajaba acá en HCJB. Él era guatemalteco y me acuerdo que se pasaba horas y horas pasando de discos de acetato. Tal vez algunos que estén o algunas personas que estén en el auditorio no sepan qué es un disco de acetato, de 33 revoluciones. Ahí tenía los conciertos de música y él se pasaba horas y horas en el estudio pasando del disco de acetato a una cinta de carrete abierto, porque eso dejaba programando y se transmitía los conciertos pues en diferentes horarios. Y mientras se escuchaba, mientras transmitía, grababa, digamos, el disco al carrete, él se salía y conversaba y se tomaba un café con quienes estábamos ahí. Era un buen conversador y yo pude disfrutarlo también a Haroldo de León. Y esto decía en cuanto a nostalgia. Y también respecto de las transcripciones, qué privilegio el poder estar con Antonio Buitrago ahora en este panel compartiendo. Yo era uno de los que recibía las transcripciones, asimismo en discos de acetato y después en CDs. Recibía y hace poco me pidieron que clasificara unos discos de música ecuatoriana, de acetato obviamente, y ahí encontré varios discos de Radio Nacional de España precisamente, así que se me vino la nostalgia. Y antes de avanzar, quisiera yo enviar un saludo. Mañana aquí en Ecuador es el Día del Maestro y de las Maestras, pues, ¿no? El 13 de abril. Sé que falta un día, pero desde ya, pues, mi abrazo, mi reconocimiento en la Universidad Andina, pues, un gran número de docentes, hombres, mujeres, así que mi abrazo y adelante, ¿no? Con esta tremenda labor. Bueno, ¿cómo será la radio ideal? Yo creo que la radio ideal debe seguir siendo, ¿no? Como lo decía Joana, de compañía para el público, que ahora no es solo un público pasivo, sino un público que interviene cada vez más. Interviene no solamente a través de nosotros. En HCJB teníamos la tradición de que el público participara con cartas y recibíamos cartas de diferentes partes del mundo que precisamente nos escuchaban en onda corta. No solo es las cartas o el teléfono en línea que había antes, ¿no? O sea, en línea el teléfono convencional, que nos servía inclusive con un aparatito, una maletita y una unidad móvil, ir a transmitir desde alguna otra parte donde habría teléfono. Si había teléfono, templábamos cable a veces 100, 200 metros y esperando que nadie le arrancara la línea y transmitíamos. Pero ahora el público se conecta desde cualquier parte con su celular. Esa es una unidad móvil. Se conecta desde el campo, desde otro país. Aquí estamos en la mañana, ya estamos de noche, e interactúa y da su opinión y se convierte en un protagonista más del medio de comunicación, en este caso de la radio. Nos puede mirar en las transmisiones también en vivo, en los streaming. Cuando le veía a Haroldo de León, a veces se le enredaban las cintas. Nunca en mi vida me imaginé que nosotros íbamos a transmitir simultáneamente en video.
desde cualquier parte del mundo y con un aparato pequeñito, un celular. Eso para mí era, ni me imaginaba. Para mí el mundo de la radio comenzaba con la grabadora, el cassette de audio, que también algunas personas se estarán preguntando qué es eso del cassette. Entonces, comenzaba en el cassette, en los discos. Y bueno, el cassette de 60 minutos, media hora por lado o de 90, se llenaba de grabaciones, teníamos que borrarlo con un Electrovan y después ahí se acababa. Y para poder enviar el audio a otras partes había que mandarlo por servicio de correo. Ahora ya ni existe acá en Ecuador el servicio de correo. Pero bueno, entonces pude vivir todo eso. Y lo lindo de la radio es que nos hace también creativos, a no estancarnos y a seguir transmitiendo esas imágenes auditivas y, como digo ahora, también usando fotografía, los efectos de sonido, la creatividad. Jamás la creatividad en la radio va a terminarse. Yo era uno de los fanáticos de las famosas radionovelas. Y ahora se andar buscando, no se encuentran los audios, ¿no? Esas radionovelas, por ejemplo, El Gato, por decir, ni por oro ni por plata se encuentra eso, ya no se escucha. Yo era un fanático de escuchar las dramatizaciones. Y entonces, ahora casi ya ni se produce aquello. En la época de oro de la radio que se mencionaba, pues aquí ya saben cómo hubo el asunto de la Guerra de los Mundos, ¿no? Pero bueno, entonces no me imaginaba que se iba a llegar a transmitir simultáneamente y a meterse al correo electrónico, a un WeTransfer, a una aplicación y poder enviar ya sea un producto grabado, ya creo que se me está yendo el tiempo, un producto grabado y lo mando y en contados segundos ya lo reciben al otro lado del mundo y lo pueden ya cargar o se lo carga a una plataforma y lo pueden ver en cualquier otra parte. Así que eso para mí es sorprendente. Y, por ejemplo, aquí hay un saludo desde México, ¿no? Estoy viendo el chat. Entonces, esa interacción sobre la marcha, eso es lo más rico, ¿no? Para mí y el gran desafío. Y a no quedarnos ahí porque, y no tenerle miedo. Pues no hay que tenerle miedo, nos equivoca una vez y otra vez, y no importa eso, porque eso también es parte de nuestros desafíos. Así que para ir concluyendo con este pequeño vistazo a lo que es parte de mi experiencia, nosotros no debemos estancarnos como comunicadores, comunicadoras de la radio. La radio no muere, sigue más viva que nunca, con grandes desafíos. Saber cómo aprovechar mucho más todavía, aprovechar en el buen sentido de la palabra, el aporte de ese público, porque la interacción, la inmersión con el público es con mayores facilidades que existen ahora. Eso va a enriquecer muchísimo el contenido de la programación de una emisora y con cualquier producto comunicacional que ahí se haga, porque ahora la radio no es solo la voz, el sonido, la música, el silencio, sino también las imágenes, ya sea de fotografía y de video. Así que por ahí un poco algunas líneas de mi aporte, Michelle. Gracias. Gracias, Edwin. Nos has jalado la memoria de muchas formas y la mención al querido Haroldo de León es un poco emblemática también. Yo lo conocí porque era vecino de la casa de mis padres, de la casa de mi madre. Íbamos a la vuelta y los veía siempre bajar. Tenía un carro americano grandote y todo, era un personaje, Haroldo de León. Y su hijo, querido amigo también, como digo, es un concertista muy importante. Bueno, vamos desde el lado internacional, pero no sin antes mandar un saludo afectuoso a todos nuestros radioescuchas y todas las personas que nos siguen por redes sociales, todas las personas que nos siguen ahora por también el Zoom. Y vemos que desde México, como dijiste, Edwin, nos manda un saludo Carmen Limón desde la radio UNAM. ¡Qué maravilla! Esa radio universitaria también, hermana, saludos a México, ese querido país, y a la radio UNAM. Y Carmen dice lo siguiente, sobre lo que dice el maestro Edwin Chamorro. Radio UNAM tiene una amplia colección de ficción sonora que acaba de ser inscrita en el Registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO. Y dice que están transmitiendo una selección los sábados a las 20 horas por FM. Interesante. Ahí está, ya si quieres escuchar algo de esas viejas novelas de ficción que fueron famosas. Yo me acuerdo en los años 70 en la casa de mis abuelos, me acuerdo sintonizaban esas novelas así, y era maravilloso escuchar así porque era el momento de tomar el café y escuchar la radionovela. Bueno,
Ahora un invitado del exterior, Antonio Buitrago, desde la Radio Nacional de España. Bienvenido, Antonio. Creo que tiene un problema de conexión con el video, pero bueno, como es la radio, le vamos a escuchar muy atentamente. Así que queremos saber su pensamiento desde España, desde ese maravilloso país hermano que ha determinado nuestra calidad de iberoamericanos. ¿Qué es lo que piensa al respecto de esto? Es decir, ¿cómo se da la cosa en España ahora? Bienvenido, Antonio. Bueno, siento mucho el que no nos podamos ver, pero lo primero que tengo que decir es agradecer la invitación por estos 3 años de Voz Andina Internacional, la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Saludar a todos los panelistas y a los participantes, y en especial a Edwin Chamorro, por ese recuerdo del servicio de transcripciones de Radio Nacional, que, como decía, empezamos distribuyendo el material a través de vinilo, posteriormente de cassette, luego fue el CD y últimamente ha sido Internet. Ha habido una evolución tecnológica, pero bueno, de todo ello vamos a hablar ahora de lo que es en sí la radio digital. Y como me decía quien ahora mismo está moderando, yo voy a hablar de la realidad española, que puede ser muy diferente a la que se tiene allí, porque nosotros somos una radio pública que nos debemos a una serie de cuestiones y que nosotros tenemos la obligación de hacer una labor de servicio público y, por tanto, entre otras cosas, se nos obliga a proporcionar la máxima cobertura geográfica y social. Y la máxima cobertura social en estos momentos no se puede prestar a través de Internet. De hecho, lo que es las redes sociales, el streaming y el podcast son complementos a la radiodifusión sonora terrestre, que es mayoritaria todavía en España. Es la que más se consume, a diferencia, y hay unas grandes cifras de audiencias que lo demuestran, que están sobre todo en la radio sonora terrestre, y en el último informe de la audiencia española señala que el 55,5% de los españoles escuchan la radio. Son en torno a unos 23,5 millones de personas, y de esa audiencia lo hacen mayoritariamente a través de la onda media o la frecuencia modulada. El caso de Internet, a través del streaming y el podcast, solo se refleja un 5,7% de esa penetración que tiene la radio. Por otra parte, como decía, las redes sociales, en nuestro caso, en el caso de Radio Nacional de España, que tenemos 6 canales en estos momentos, pues tanto las redes sociales como el streaming y el podcast pues son complementos a la radiodifusión sonora terrestre. Hay que mencionar que las radios públicas las utilizamos mayoritariamente para presentar contenidos radiofónicos o podcasts nativos, bien enteros o segmentados y complementados con las noticias escritas. En cuanto al podcast, en nuestra opinión, y así lo demuestran los datos, hay un exceso de oferta de podcast a nivel mundial, pero ni el consumo ni la demanda, en el caso de España, es significativa. Los radiodifusores tienen también que hacer podcasts nativos y son tan atractivos como lo deban ser su programación lineal. En este sentido, Radio Nacional de España lleva haciendo podcasts nativos bastantes años. Pero creo que todavía el futuro de la radio va a ser la radio. Hay que decir también que las limitaciones que tienen, sobre todo de frecuencias, de diales, lo que manifiesta y lo que hace en sí es que las universidades y otros organismos pues opten
lógicamente por este uso a través de Internet. Hay que decir que, como decía al principio, que la radiodifusión sonora terrestre pues es mayoritaria y que nosotros aquí en Europa tenemos una digitalización precisamente tanto de la onda media como de la frecuencia modulada a través del estándar europeo DAB y DAB+. No sé si lo conocen, es una recepción que se emite en abierto, es gratuita y es semejante, como decía, a la frecuencia modulada o a la amplitud modulada. No se necesita conexión a Internet y en breve plazo, ya lo han hecho en otros países europeos, va a sustituir a la FM, como ya digo, en Europa. Y si queréis, lo dejamos ahí y doy paso a otro panelista y ya hablaremos más adelante. Muchas gracias, Antonio, por las interesantes informaciones que nos ha brindado en relación a la realidad española y también a esta información sobre el estándar que va a aplicar para la producción en FM, la producción más bien de mayor calidad en la radio que es de frecuencia abierta, ¿no? Yo solo debería añadir aquí que en el Ecuador también en las zonas rurales la radio es básica, es decir, la radio, como usted lo decía, de difusión terrestre, es la reina de la información dentro de las comunidades rurales. Yo creo que a nivel urbano, bueno, ya nos dirán después en la segunda fase, a nivel urbano hay una mayor penetración de radios digitales, pero la radio como un medio de comunicación que llega a todas partes a nivel abierto, en nuestro país al menos es básica, es vital. Y mucha gente en la Amazonía ecuatoriana, en los Andes, en la costa, que no tiene acceso a Internet, tiene acceso a la radio. Y eso es claro. Y me encantó eso del futuro de la radio, va a ser la radio. Sí, definitivamente. Y cada vez vemos que es un medio imprescindible de comunicación, necesario e imprescindible. Bueno, vamos con alguien de nuestra casa, con nuestro querido colega, amigo, vicerrector en el momento actual, productor del programa A Pretexto del Deporte. Wilson, no sé si puedes prender tu cámara, te agradecemos muchísimo si pudieras hacerlo. Lo que pasa es que estoy así como estoy ahora, es parte de la tecnología, pues ahorita estoy con un computador en donde no tengo y no estoy en la sala de producción cuando hago mis clases y demás, pero lo importante, porque aquí lo que más me interesa es que la gente escuche, ¿no? Porque es radio, y como decía Antonio, la radio es la radio, y la radio escucha, y ya voy a dar mis comentarios, porque es interesante participar al final, porque además Antonio me dio unos datos, pero espectaculares. No sé si puedo continuar, Michelle. Bienvenido, Wilson. Sí, me encantó. Perfecto. La radio y te escuchamos. Un gusto saludarle a Joana, a Edwin y a Antonio, por supuesto, y a ti, Michelle. Bueno, yo creo que, es la diferencia, ¿ves? Cuando nos comparamos con Estados Unidos, con Europa, ¿no? Porque ahí la gente sí trabaja con datos de a de veras, ¿no? Y Antonio nos acaba de dar datos, y ahora me da la razón, ¿no? De que la radio es la radio, ¿no? La radio es la radio, la que en definitiva nos subimos al carro y ayuda. Tú dijiste, por ejemplo, en los sectores rurales, o sea, ahí el internet no llega, pues la radio de a de veras llega. Y resulta que en España, y aquí anoté los datos, el 94.3% de españoles siguen utilizando, como decía Antonio, la radio es la radio. Es decir que, por eso es que yo inclusive tenía preparado una presentación, pero les voy a compartir. Yo en mi presentación, en primer lugar, ¿no es cierto? Yo había colocado, ¿sí? Yo había colocado. Dice, la dial y el Internet, dice, como mecanismo de conexión no son excluyentes. ¿Sí? No sé, Michelle, si se está viendo la presentación.
Sí se ve. Sí, Wilson, se ve perfecto. Ok, entonces no son excluyentes, más bien son complementarios. Yo creo que eso es fundamental. Más aún en países con conectividad deficitaria. Oh, chicas. Vean, ustedes, yo viajo mucho a Ibarra, porque soy de Ibarra, y ahí vive mi mamá. Sí les ha pasado, ¿no?, que ustedes van en la carretera y en medio camino ya no funciona el internet. Y no es que se está metiendo por las montañas, ¿no? La conectividad, vean, y eso no lo digo yo. Yo estuve antes de la pandemia, en el 2018, en Barranquilla, un evento gigante del Banco Interamericano de Desarrollo. Venían expertos de Europa, de Estados Unidos, de África, venían muchos, para hablar justamente sobre el tema. Ahí se orientó a lo que se denominan las fintech, ¿sí?, que era la tecnología utilizada al mundo financiero, pero los mismos principios se aplican a todo, a la teleeducación, al teletrabajo, a este asunto de lo que estamos hablando de la radio usando el internet. Y ellos decían, para que funcione la tecnología y para que eso tenga el efecto deseado, se necesitan 3 requisitos. El primero, conectividad excelente. En el Ecuador la conectividad no es buena. Si aquí en Quito, en el hipercentro de Quito, donde yo vivo, más o menos vivo por ahí, tengo que a veces moverme del un dormitorio al otro para ver si el teléfono celular se conecta o no se conecta bien. Por ejemplo, dicen que cuando hay un fuerte sismo, si uno tiene un teléfono celular, se puede salvar porque se conectó, identificaron que estaba usted en el subsuelo 4 o 5 del edificio. Los que conocen la Universidad Andina, creo que tiene 3 o 4 subsuelos. Cuando yo ya llego al subsuelo 1, ya no hay señal. Y no es problema de la Universidad Andina, pues, ¿no? El problema son los proveedores. Entonces, miren, por ejemplo, lo importante, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema, por esa razón es que estos 2 medios, ¿no es cierto? Lo uno, el de la radio tradicional y la radio online. Porque además, ojo, la palabra dial, la palabra dial, ¿no es cierto?, se refiere, como bien señala la Real Academia Española, dice, superficie graduada de forma variable, sobre la cual se mueve un indicador, ya sea una aguja, un punto luminoso, algo que mide, señala o determina magnitud como peso, voltaje, longitud. Es decir que el tema, o sea, más que hablar de radio en dial, es radio tradicional y en internet. Porque el dial, inclusive hoy en día, inclusive en los aparatos digitales, usted tiene dial, pues, de acuerdo a lo que dice la Real Academia Española. Por ejemplo, el dial de señal de la batería, se ha visto que sale ahí una luminosidad, si tiene alta, baja, la señal igual si usted tiene o no señal de internet, se ha visto, eso es el dial. Y eso también es importante, sobre todo cuando se debate en la academia el significado, los diales de eso, o sea, realmente es la radio tradicional. Entonces, por lo tanto, más bien, son complementarias, y por eso digo esos datos de España espectaculares. Es decir, que el tema de la radio online apenas del 5.7 con los podcasts. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en el tema. Ya Michelle lo señaló, por ejemplo, desde el punto de vista de la inclusión. Por ejemplo, ya en lugares medios lejanos ya no llega el internet. Entonces, el tema de la radio tradicional es importante. Ahora, ¿cuáles si usted, que bueno, aquí estaba un poco la historia que he tenido de participar en varias radios, si ustedes quieren, en la tradicional, desde la Municipal de Ibarra, ahora tengo ya casi 52 años, pero cuando tenía 17 años, hacía un programa de radio en la radio municipal para poder graduarme de colegio. Luego estuve en la radio católica, radio Tarqui, radio Onda Azul, y ahora en la radio La Voz Andina Internacional. Pero yo creo que es importante, y con esto voy a cerrar mi comentario, ¿cuál es esa gran diferencia, ¿no es cierto?, entre los dos, entre la tradicional y la que es ahora utilizando el internet? ¿Sí? La una es obvio, la tradicional tiene límites de distancia. Depende de las antenas de transmisión, Joana ya lo dijo. Pero claro, la online, en cambio, se caracteriza porque usted se puede conectar de cualquier lugar, de fácil conexión, pero siempre y cuando haya conectividad, pues. Por eso hay que trabajar en ese tema. Usted puede generar la mejor aplicación, usted puede generar la mejor plataforma, pero si la conectividad en el país es pésima, no sirve de nada. Lo otro, en la radio tradicional, la inversión es altísima. Para usted montarse una radio tradicional es altísima, en antenas, el lugar, los aparatos, todas esas cosas. Y además los trámites, pues. Además tiene que ser pana de los políticos.
Tienen que darle un habeas corpus, pues. ¿No ve que a través del habeas corpus entonces le van a dar antena de transmisión de la televisión? ¿No ve que aquí en el país todo está al revés? No, yo ya voy a ir a pedir un habeas corpus para que me den una línea de transmisión de una radio. Y probablemente me han de dar, ¿no? Por ahí me encuentro un juez de la montaña X o de cualquier lado, y me ha de dar, me ha de decir, señor, sí, le va a dar habeas corpus para que tenga una antena de radio. Entonces, se requieren esos trámites. Por eso es que inclusive en el país se acuerdan los grandes escándalos de corrupción para entregar las radiofrecuencias. Había que ser pana de los políticos para que le den una radiofrecuencia. Entonces los trámites y la inversión es gigante. En cambio que en la radio online, la inversión es bajísima. Lo que usted requiere es un proveedor de streaming y de audio, un ordenador conectado a internet y la voz humana, sobre todo la voz humana. Nada de trámites, nada de permisos, solo se requiere una suscripción a streaming y empieza usted a transmitir en el audio. Entonces eso facilita, pues. Por eso es que ahora cualquier persona podría tener una radio. Pero para que eso funcione, vuelvo a señalar, se requiere un excelente, y ahí hay que trabajar, señores, en el caso del Ecuador, hay que trabajar. Yo, por ejemplo, soy presidente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que aglutina más de 52 instituciones entre bancos, cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ahí se empieza a hablar mucho, Michelle utilizó la palabra inclusión, que me gustó. Por ejemplo, que la radio sea inclusiva. Por ejemplo, en el caso que yo les ponía de esto de las finanzas para el desarrollo inclusiva, por ejemplo, la tecnología puede servir para la inclusión, siempre y cuando haya buena conectividad. Acá es igual. Entonces, eso un poquito quería complementar, y ahora sí termino. Es nada más señalar que lo importante es que entre la radio tradicional y la online son complementarias. Y eso, inclusive, si ustedes revisan toda la literatura que ha escrito Michael Porter, que es uno de los grandes referentes de la competitividad a nivel mundial, él señala, cuando habla de la estrategia, inclusive tiene un articulito que circula en internet, que vale la pena que lo revisen, se llama Estrategia e Internet, así se llama, yo les hago leer a mis alumnos. Y él señala que, en definitiva, la vida del ser humano es híbrida. Y él comienza a señalar de que si no convivimos con lo tradicional y lo moderno, estos nuevos medios, simplemente muchas de esas empresas que van a los extremos o personas y demás van al fracaso. Entonces, él lo que plantea es eso. O sea, por esta razón es que entre la radio tradicional y por internet, el asunto es complementario, más que el dial. Hay que revisar lo que significa en la Real Academia Española, que dial es esa luminosidad, esa aguja, algo que nos está señalando, midiendo algo. No necesariamente, lo que pasa es que en las radios antiguas eso era lo que aparecía, pero el dial, como digo, mi teléfono celular resulta que tiene 2 dial claritos para medir la batería y para medir la cobertura de la señal. Tiene dial. Eso es, Michelle. Muchas gracias, Wilson. Muy ilustrativa también tu intervención, sobre todo con el tema del dial, que me queda muy claro. Yo ya ahorita estaba viendo en mi teléfono el dial de la batería, que está bastante bajo, por cierto. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a pasar rápidamente a una segunda ronda de intervenciones sobre un tema puntual que sale de todos el contexto que ustedes plantean, ¿no? Así que es un resultado. Yo les cuento que en mi familia paterna, el tema de la radio es un tema de fondo. Mi abuelo en 1930 estableció una radio en Guayaquil, Radio Quinta Piedad, que transmitía música clásica. Y era un fan ahí Velasco Ibarra habló la primera vez en Guayaquil, en su primera campaña política, utilizando los medios modernos de la técnica y de la ciencia para llegar al público, ¿no? Ya no fueron solo los balcones, sino ya fue la radio. Entonces, un poco ese vínculo con la radio, nosotros siempre hemos sido, como decía César Montaño Galarza, que es otro fan de la radio, es un mega fan tanto que ha creado esta radio de la Universidad Andina, en la cual estamos nosotros ahora participando, con una serie de actores muy importantes en nuestro medio de la jefatura de Relaciones Públicas, Selenia Larenas, entre ellos, que es remarcable su trabajo. Han creado este proyecto y, como decía Wilson, este proyecto es complementario, en nuestro caso, a un proyecto educativo, si va de la mano con un proyecto educativo. Esta radio de internet tiene una cobertura global. Antonio está en España, nos puede escuchar, la gente que está en diversas partes del mundo, en Asia, en África,
en Oceanía nos puede escuchar sin ningún problema. Bueno, el problema del cambio horario puede ser el más grande, pero de ahí el tema de la sintonía es global. Y de la conectividad. Y de la conectividad también, como decía Wilson, además. Pero hay un punto clave ahí. Ustedes dijeron algo que para mí es fundamental en la radio. La radio es compañía. Eso es clave. Yo debo decirles que no escucho radios en internet que no sean en tiempo real, porque básicamente para mí la radio es compañía y yo sí quiero escuchar a alguien que me esté comentando más en tiempo real, ¿no? Es decir, que me haga compañía. Es decir, estoy trabajando y sí quiero, sí me gustaría, ¿no?, en diferentes partes del mundo que tener, es decir, esa retroalimentación. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes qué es lo que puede destacar a la radio? ¿Qué es lo que puede diferenciar a la radio digital de la radio, de lo que decía Antonio, de esta radio que llega vía convencional, vía difusión terrestre? ¿Cómo? A mí sí siempre me ha preocupado un poco esta visión de los contenidos, ¿no? Nosotros tenemos una hija de 21 años que dice que hasta que escuchó los programas de Radio Voz Internacional decía, a mí no me gustaba que hablen mucho en la radio, yo solo quería ir a la música y que nadie hable, solo música, o un programa pero que nadie hable y haga comentarios ni nada, ¿no? Entonces esos programas en los cuales hacen comentarios me molesta porque me cortan, yo solo quiero ir a la música, o solo quiero ir a lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta diversidad de públicos a través de, como decía Wilson y como decía Antonio y como ustedes también, Edwin y Joana, lo planteaban de otras perspectivas? ¿Cómo llevamos a diferentes públicos bajo una lógica digital y una lógica convencional? ¿Cómo la radio se reconstruye en ese esquema? Es decir, quiero decir, los contenidos, ¿no? Los contenidos están diferenciados necesariamente en los dos esquemas. ¿Cómo logramos conciliar estos contenidos? ¿Cómo logramos vincularlos para llegar a una mayor cantidad de gente sin descuidar a la gente que todavía queremos escuchar la radio convencional? Joana Naranjo. Gracias, Michelle. Yo creo que es conociendo justamente a tu público, cómo marcas el contenido que quiere tener tu radio, sea en la radio tradicional o en la radio digital. Yo creo que es conociendo a tu público, porque sí tenemos públicos diferentes. Yo ahí les quiero contar una experiencia interesante que me pasó justamente cuando estaba dirigiendo las radios públicas de Quito, a propósito de lo que decía Antonio. Creo que al igual de lo que pasa en España y un poco con datos acá, por supuesto que resulta más fácil acceder a una estación análoga, ¿no es cierto?, que a una que está colgada en la red, especialmente en nuestro caso, porque una de las dificultades más grandes es el acceso, ¿no? Y creo que lo que decía, justamente el convivir entre, como decía Wilson, entre lo tradicional y lo digital es lo que tenemos ahora. Solo quería compartirles con quienes nos están en este momento siguiendo, por ejemplo, algunos datos interesantes. 14,25 millones de usuarios tenemos con acceso a Internet cuando tenemos una población de 17,99 millones. ¿Qué pasa con ese porcentaje que no tiene acceso, no es cierto? Conversábamos, por ejemplo, acá en Morona, Santiago, apenas del 1% tiene usuarios en Google, en YouTube, entonces siempre van a tener la radio del dial. Acá se armó un debate con las radios públicas AM y FM y decían, pero bueno, creo que ya es momento de cerrar la M, ¿no? Ya creo que nadie escucha la M. Y cuando uno piensa sin ponerse en los zapatos del otro, quizás resultaría fácil decir, bueno, cerremos la M y quedémonos con la FM porque ya nadie lo escucha. Y aunque no lo crean, hay lugares donde tienes todavía puesto tu radio chiquita, como decía Wilson, puesto en el dial, ahí el palito, en las 7:20 AM y nadie lo mueve porque si lo moviste te fregaste, no lo puedes volver a sintonizar nunca más. Entonces, no lo mueves. Y está ahí y hay gente que es fiel a esa emisora en AM, a pesar de que la calidad del audio no sea tan buena, porque ustedes saben que esa diferencia, ¿no es cierto?, entre AM y FM sobre todo tiene que ver con esa calidad del audio, pero ahí está esa fidelidad que tanto hablábamos, Michelle, que ¿cómo hacemos que esa gente se quede con nosotros? Y es que ese contenido va dirigido a ese grupo de personas que estamos en nuestra radio. Por ejemplo, poniéndoles en el caso de la radio comercial en la que yo estoy,
Yo sé que el público que tenemos es un público, ¿no es cierto?, adulto contemporáneo, desde los 25 a los 45 años, que le gusta cierto tipo de música, a diferencia de lo que yo sé que es una radio pública, que como decía Antonio, tenemos que llegar a una mayor cantidad de personas, a diferencia de lo que hace Radio Voz Andina, ¿no es cierto?, que tiene un público muy específico. Hace algunos años, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir en la radio pública con un programa y me llamó la atención que una de las características que tenían para que yo haga ese programa es lo que tú decías. Me decían, en esta radio no se pone música. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo no vamos a poner música? Pero la gente demanda en la radio música. No. Entonces les digo, cuéntenme un poco cómo va a ser este programa, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo micrófonos abiertos. En su momento, créanme que yo pensé que podía ser una locura y no pensé que la receta podría funcionar. Pero en efecto, la radio funcionó así muchísimo tiempo con los programas característicos de cada periodista, con su línea editorial, con cada uno con su manera de hacer el programa, pero con el micrófono abierto. Todo el tiempo la gente podía llamar, la gente podía participar, desde la línea convencional hasta el WhatsApp, dejar mensajes de voz. No había música. Y la receta funcionó. Pensé en algún momento, insisto que no podía hacerlo, pero me di cuenta que depende el contenido del público al que estás dirigido. Y eso es bien importante y creo que vamos a tener que seguirlo haciendo, sea en la radio tradicional como en la radio digital. Por ejemplo, en la radio digital creo que sería importante preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace que ese público se conecte, por ejemplo, se descargue la app de la Radio Voz Andina Internacional? ¿Qué es lo que le hace diferente? Cuando llega a la web, ¿qué es lo que hace que se quede ahí y no se vaya a otra radio? Entonces, para hablar de contenidos, que era la pregunta que tú nos planteabas, Michelle, creo que hay que pensar hacia cuál es nuestro público en cualquiera de las radios, tradicional y digital. Pensemos en nuestro público. Me parece que lo digital tiene eso que es interesante. Una radio digital, una radio nativa que nace en el Internet, creo que tiene esa facilidad de que va a dirigir un público mucho más específico que, por ejemplo, una radio pública que tienes que abarcar, ¿no es cierto?, a toda la ciudadanía, porque esa es su razón de ser. Pero en lo digital creo que eso es lo mucho más interesante. Y me ha pasado, solo poniendo el ejemplo de los podcasts, por ejemplo, que fue el debate del primer aniversario de la Radio Voz Andina, que tuve la oportunidad de participar también. Pero ahí decíamos, ¿y por qué la gente escucha los podcasts? Bueno, porque se identifica. Porque ahora puedes hacer podcast para gente que aman el deporte, para gente vegana, para gente vegetariana, solo para mujeres, solo para hombres. Yo creo que lo mismo cuando hacemos radio digital. Sabemos a dónde va nuestro público y el contenido está pensado en ellos. Lo propio para la radio tradicional, pero sí tenemos una amplitud mucho más grande. Recuerden que en las radios que son comerciales podemos manejar nuestra parrilla en función de los horarios y aquí como que está establecido, ¿no? En la mañana tienes el noticiero, el programa del análisis, luego quizá una revista más light, luego música. Eso lo puedes hacer en la radio tradicional. En lo digital es distinto, pero yo creo que lo que va a marcar siempre es conocer a quién le estamos hablando, a quién le soy compañía. Eso me parece importante. Muchas gracias. Maravilloso lo que nos cuentas, Joana. Así es, esos contenidos orientados en función de a quién va dirigido y cómo va. ¿Qué nos dice Edwin al respecto? Es decir, porque cada uno tiene una experiencia diferente, ¿no? Edwin tiene una experiencia en una radio que es más, por decirlo así, más tradicional, emblemática y en el sentido de llegada y de acceso acceso gigantesco, ¿no? Incluso vía onda corta cuando había onda corta. ¿Hay onda corta todavía, por cierto? No, es una buena pregunta. Nosotros aún seguimos transmitiendo en onda corta, en 6050, y se tiene una buena audiencia aún, aunque en las otras frecuencias ya se ha dejado de transmitir, tanto en AM, en la 690 que teníamos, y las otras, ya se ha desmontado también los transmisores y las antenas, principalmente por costos y por la llegada. Cada vez eran menos las personas que escuchaban, entonces eso se ha dejado de transmitir. Estamos en frecuencia modulada y tratando de abrir a los nuevos medios que se denomina acá. Justamente el año anterior cumplimos ya 90 años, ¿no? Entonces, sí, y también nos estamos haciendo esas mismas preguntas, ¿no?
Una de las, uno de los grandes desafíos que implica con la radio digital, pienso que la radio tradicional, hasta donde sea posible, con frecuencia modulada, se va a mantener. Pero en cambio, con la radio digital y el uso del Internet, especialmente para las nuevas generaciones, es el gran desafío, porque jóvenes de menos de 25 años, casi que no escuchan a la radio tradicional. Ellos escuchan, si es posible, ellos se programan su propio contenido a través en Spotify, por ejemplo, la música que ellos quieren escuchar, o buscan los podcasts donde hay los temas que a ellos les interesa. Veamos, no olvidemos que las nuevas sensibilidades de los jóvenes están en otras cosas, ¿no? Les convoca, por ejemplo, el tema de los animales, los perros. Entonces, cuando alguien les habla historias de los animales, de los perros, ellos son de los primeros en tratar de enterarse e intentar hacer algo. Entonces, hay otras sensibilidades. Nosotros estamos intentando incorporar a comunicadoras más jóvenes para que justamente traten de hacer contenidos que lleguen a sus propias generaciones, porque ellos conocen mucho mejor al público y los formatos en los que pueden llegar, incluso con la música, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la música ecuatoriana. ¿Qué joven escucha la música ecuatoriana tradicional? Muy pocos o casi ninguno, pero si le ponen a un joven a producir un programa con la misma música ecuatoriana, pero con nuevos intérpretes, le llama la atención, se interesa y de pronto va descubriendo y comienza a conocer más de la música. Un poco el desafío, vemos nosotros, es la incorporación, o sea, ser más inclusivos en cuanto a que los jóvenes sean los realizadores, los productores de estos contenidos. Otro que llama la atención es la gastronomía. En los tiempos, al menos cuando yo recién incursionaba en la radio, raro era hasta aplicando el machismo, que los hombres se interesen en la gastronomía, en la comida. Pero ahora, por ejemplo, los jóvenes, los hombres hablan mucho, y cuando se plantea una comida típica, si el hornado o el encebollado acá en el Ecuador, ¿qué es mejor? La participación de la gente, se enganchan, se enchufan y comienzan a opinar, y salen unas participaciones pero espectaculares, tanto del público, tanto de hombres como de mujeres, y lo sorprendente, ¿no? Que ya los hombres también incursionamos no solo como consumidores, sino también como haciendo las tareas del hogar. Entonces, el tema de la gastronomía también es otro tema de los que convoca, es decir, se han abierto muchos más temas y el público le gusta consumir esos otros nuevos contenidos. Así que el desafío está ahí, ¿no? Pero también aquí tienen que ver los costos. Lo de la radio tradicional ha ido perdiendo terreno, incluso a la distribución de la publicidad, eso hay que reconocerlo. De a poco se ha ido ganando público en las redes sociales, en el streaming, y es interesante, ¿no? Que algunos medios de comunicación, si bien no tienen millones de seguidores, pero en cambio cuando interactúan con el público, eso es como más, es mejor visto por los fans, digamos así, de estos nuevos medios de comunicación. Entonces, la clave también va a ser interactuar con la gente y un poco responder a esas inquietudes, a esas nuevas sensibilidades que tienen justamente los nuevos fans de estos medios. Y como decía antes, muy difícilmente la radio va a morir, y más bien tiene que irse complementando con estas nuevas, por ejemplo, para diseñar un estudio. Nosotros estamos por cambiarnos de ubicación, porque las instalaciones fueron construidas para hace más de 50 años, y entonces ya no se necesita una cabina gigantesca, porque ya no se tienen máquinas muy grandes, sino las consolas, todo más pequeño. Y entonces, en el diseño de las cabinas se está pensando en instalación de cámaras permanentes. Entonces, las cámaras de video tienen que estar ahí. Cuando antes se preocupaba más de la acústica, del micrófono, pero nada de cámaras. Entonces, ahora cámaras permanentes de video, porque las transmisiones serán más seguido también por streaming, por video.
entonces tendremos que seguir dando la cara, ya ni modo. Entonces, eso sería mi aporte, Michelle, y gracias. Gracias, Edwin. Muy interesante aporte. Y ahorita, no sé si hace pocos instantes no teníamos preguntas, pero ahora tenemos un bombardeo, en cambio, constante de preguntas. El público ha salido de su timidez y ahora se refleja en este momento. Y estoy seleccionando ahí para cada uno sus preguntas puntuales. Antonio, cuéntenos desde España, ¿cuál es su impresión al respecto a los contenidos? ¿Cómo funciona allá? ¿Qué pasa en España con este tema? Bueno, también quisiera hablar de la onda corta, igual que hacía Edwin Súper. Chamorro. Súper. Nosotros hemos cumplido no tantos como ellos, solo 80 años, y es la única forma que tienen algunos oyentes de poder escuchar nuestras emisiones. Y en estos momentos nosotros transmitimos 8 horas diarias hacia todo el continente americano, hacia África y hacia Asia. Hay una cantidad de oyentes, nosotros somos la segunda flota pesquera mundial y hay una gran demanda de información y de vínculos con España de esta flota pesquera, y la única forma que tienen en este sentido de estar vinculado con España es a través de la onda corta. Nosotros tenemos que estar ahí y, como decía Johanna, tenemos también problemas de saber qué hacemos con la onda media, la amplitud modulada, porque es una forma de transmisión residual, no llega al 2%, pero como ella también ha dicho, hay una demanda y hay una cantidad de gente que escucha la radio a través de esta banda. Por otra parte, volviendo a tu pregunta, a los contenidos, aquí la reina de la radio es el contenido. Y hay una diversidad ahora mismo, al igual que hay una barrera, somos una generación en la que convive la tecnología analógica con la digital. Y la tecnología digital lo que ha venido es a universalizar la comunicación y a implementar o ampliar los contenidos que se puedan escuchar. Y es evidente que ahora mismo hay un nicho de oyentes muy amplio que demandan un contenido muy concreto. Yo creo que en ese sentido la radio digital, los podcasts, pueden hacer mucha labor en ese sentido. También quiero decir que, como decía Wilson, el problema que incluso tenemos en España es la conectividad. Y además de la conectividad, el hecho de que hay una brecha generacional de gente que no se conecta porque no quiere. En ese sentido, en torno a un 19% de la población española no tiene o no quiere tener acceso a Internet. Es una cifra, un guarismo que hay que tener en cuenta, y lo que hay que hacer es intentar reducir esa brecha digital, y la única forma actualmente que tenemos es a través de la radio terrestre. Hay que decir también que, como decía también Johanna, es evidente que hay que conocer a nuestra audiencia. Nosotros aquí en Radio Nacional de España tenemos 6 canales totalmente diferenciados, pero es evidente que no llegamos a una audiencia global y mayoritaria. En ese sentido, vuelvo a decir lo mismo. Creo que la radio por Internet es el sitio adecuado para que accedan a esos contenidos esos nuevos usuarios o oyentes. Muchas gracias, Antonio, por esos valiosos comentarios. Ahora, con Wilson, yo te pensaba un par de temas ahí sobre los contenidos también. Wilson tiene un programa muy original, como decía, que en Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria, que se llama A Pretexto del Deporte. Y cuando me comentaba cómo funcionaba el programa, me decía que a pretexto del deporte uno comenta otras cosas, y a pretexto de conversar de un tema deportivo uno puede llegar a discutir grandes temas filosóficos inclusive, ¿no? Y en su programa un poco lo determina de esa forma. Eso es un contenido
muy original desde mi punto de vista al menos. Yo tengo, voy a hacer propaganda a mi programa Jazz. Yo tengo un programa de jazz en la radio Voz Andina Internacional, que espero que lo puedan escuchar algún rato. Y claro, sí, es otra lógica, es un programa en el cual se difunde música de jazz, pero es otro contenido, es un contenido un poco más corriente, más estándar. Pero en este caso, a pretexto del deporte, hablar sobre temas, así como hay otros programas en la radio Voz Andina, los observadores, ¿no? Están observando y hablan sobre temas que observan. Y así otros, Rompe el Muro, sobre educación, de los que recuerdo, Paráfrasis sobre investigación y todo, van orientados crean un contenido, crean una dinámica de interacción entre quien lo escucha y el receptor, ¿no? Es decir, el que crea, más bien dicho, el contenido. Wilson, cuéntanos eso, es decir, de tu experiencia práctica en esta creación de contenidos, es decir, ¿qué es lo que tú ves, tanto de lo que tú has vivido como productor en la radio Voz Andina Internacional y en otras radios, como ya el contexto que han marcado de una forma muy clara y determinante Antonio, Joana y Edwin? Es interesante la pregunta, que se alinea mucho con las 4C de la comunicación digital. ¿Sí? Y justamente una de las C de la comunicación digital es el contenido, ¿no? Cuando hablamos de esas 4C de la comunicación digital, justamente dentro de la cual uno de los canales sería la radio digital, porque son las 4C, ¿no? Y las 4C son, en primer lugar, el canal, o sea, uno escoge el canal. ¿Cuál va a ser el canal? En este caso, por ejemplo, puede ser la radio, pueden ser las redes sociales virtuales, o puede ser simplemente la comunicación digital a través de lo más básico que es el correo electrónico, y que además hay varios estudios de que el correo electrónico tampoco va a desaparecer, porque resulta que, si ustedes se ponen a pensar, usamos aplicaciones, plataformas, y siempre nos terminan enviando algún mensajito al correo electrónico, ¿no? De los bancos, las claves y todo nos envían al correo electrónico. Entonces decía, la primera C de la estrategia de comunicación digital es escoger el canal. ¿Cuál va a ser el canal? En este caso, que estamos hablando de la radio, sería a través de la radio, sobre todo una radio online, una radio digital. Pero claro, antes de empezar a seleccionar las 4C, hay que responderse las preguntas que, por ejemplo, Joana ya nos dijo. Primero hay que conocer a quiénes vamos a llegar con nuestro producto. ¿Quiénes son, ¿no es cierto? ¿Qué edades tienen? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué profesiones tienen? ¿En dónde viven? Bueno, aunque con el Internet se supone que llegaríamos a todo el mundo, pero básicamente estamos más o menos pensando hacia dónde podríamos tener una mayor penetración. O sea, yo creo que ese es lo primerito. O sea, primero, tener claro a quién nos vamos a dirigir. Y luego sí decimos, bueno, ahora, ¿qué canal vamos a escoger? ¿Qué canal de comunicación? Entonces, en este caso, estamos escogiendo la radio digital, ¿no es cierto? Y luego viene la otra C, que es el contenido. Entonces, ahí viene un poco la creatividad, ¿no? También me parece que Joana también utilizó la palabra la diferenciación, ¿no? Yo en mis clases de estrategia siempre a mis alumnos les hablo de la metáfora de la manada de los 100 elefantes, ¿no? Justo ayer que tenía clase hasta las 9:30 de la noche que estuve, discutíamos sobre la manada de los 100 elefantes y les planteaba desafíos. Entonces yo les decía que la manada de los 100 elefantes, o sea, si usted tiene una manada con 99 elefantes, son 100 elefantes, 99 son de color blanco, toditos son blancos. Es metáfora, es un asunto figurado, como usted dice. Y solo un elefante es de color verde fosforescente, celeste, rosado, amarillo, lo que usted quiera. En la realidad probablemente no hay elefantes amarillos, pero estamos figurando, es una metáfora. Entonces el gran desafío, y ahí viene la palabra que se utilizó, la diferenciación. Entonces el gran desafío es cómo ese contenido sea ese elefante de color amarillo, rosado, azul. ¿Por qué razón? Porque en este caso, quien es el usuario, el que va a demandar ese producto, ese servicio, le va a interesar el que es diferente, porque los 99 toditos son blancos. Entonces, el gran desafío, por ejemplo, en los contenidos, es cómo logramos que a través del nombre quizá del programa, ¿no es cierto?, de la forma como está distribuido el programa en cuanto a cada uno de sus segmentos, que les llame la atención
en este caso, al que va a escuchar esos mensajes, a través de en este caso sería de un canal digital, y no solamente escuchar, sino también ver, pero realmente de lo que uno observa, la mayor parte de la gente casi solo escucha. En la calle usted ha visto, ¿no? Hay un montón de gente puesto los audífonos, ya ni oyen los pitos de los carros. Que eso, por ejemplo, deberían regular, ¿no? Las autoridades de tránsito deberían regular. En España hace 2 o 3 años, no sé si Antonio sabía de ese caso, pero fue sonado, ¿no? Y justo una migrante ecuatoriana, una muchacha de 16 o 17 años le atropelló el tren. ¿Por qué razón? Porque había estado puestos los audífonos, no oía los sonidos de que le habían estado pitando de que ya venía el tren, pues. Además, si uno conversa con los psicólogos, está claro que cuando uno está puesto los audífonos pierde atención. Y peor si está conduciendo el vehículo. Peor si está conduciendo el vehículo. O cualquier medio. Ahora se han visto los señores de las motocicletas. Por ejemplo, los señores de las motocicletas ahora lo que hacen es repartición medio online, ¿no? Pero la repartición de pizzas, desde hace años repartían pizzas, sino que en esa época era ¿se acuerdan el librito que había de la guía de Quito? Yo cuando compré mi primer carro tenía la guía de Quito. Entonces ahora en lugar de la guía de Quito está el Google Maps. Pero claro, el problema es que se generan distractores, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, de lo que se observa, la mayor parte del contenido que se debe generar es básicamente auditivo. Porque la gente no es que está ahí y se queda sentada viendo. Habrá un grupo que se quede viendo, ¿no? Realmente lo que quiere es escuchar. Por eso es que el sonido debe ser lo más, digamos, lo más claro. Y la forma como llega con ese sonido, porque al final parte del contenido. El contenido no solamente es lo que nosotros leemos o decimos, ¿no es cierto? Inclusive hasta el tono de voz. Yo me acuerdo, había una periodista, no voy a darle el nombre, que yo un día conversaba con un colega y este colega me decía que era loco enamorado de esta periodista. Solamente por la voz. Ni siquiera le conocía. Después inclusive le conoció. Y ahí un poco él relacionó la voz con la persona que conocía, pero imagínense el impacto, ¿no? El impacto de cómo podemos incidir en los sentidos, en este caso en la voz. Entonces la segunda C es el contenido, entonces ahí depende mucho de la creatividad, ¿no es cierto? De esas cosas ahí, desde el nombre del programa, de los segmentos, de sonidos que se vaya poniendo ahí, un montón de cosas, que uno ponga ahí a volar a la creatividad. Luego la otra C viene lo que se llama el comercio, ¿no? Claro, es la traducción de los gringos, ¿no? Los gringos, ellos son fanáticos para no olvidarse, utilizan estos modelos estratégicos de los 4C, de las 5S, las 4J, las 4 ni sé qué. Es como yo, por ejemplo, para no olvidarme y a mis alumnos también les recomiendo, ¿no? Para que no se olviden de los 3 grandes filósofos griegos que han marcado referencia en la humanidad, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Acuérdense de las siglas del SPA. Entonces usted nunca se va a olvidar. SPA, porque SPA todo el mundo habla del SPA, ¿no? Entonces usted sabe, además, Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. Es una realidad. Entonces, por eso el SPA y nunca se va a olvidar. Entonces acá, por eso digo, la otra C es el comercio. Pero el comercio es interesante y ahí un poco coincido que también le vuelvo a citar a Joana, porque ella lo dijo claramente y luego tú, Michelle, lo resaltaste. Y yo lo tengo aquí anotado. Yo que soy fanático, los que me conocen, soy fanático de andar, claro, ahorita no me ven, pero yo anoto en los papeles, porque de aquí mismo ya me voy con aprendizajes, de aquí puede salir un bonito artículo. Y esto ya, bonito artículo, y eso es en realidad. Y justo Joana decía acá, oyentes y no solo participantes. O sea, la tercera C es lo que dijo Joana. Lo que buscamos es que las personas interactúen, o sea, que no sea un medio solamente pasivo. O sea, digamos que no solamente reciba. Entonces generamos diferentes mecanismos para que la gente interactúe con, en este caso, el contenido que estamos generando. Desde cosas básicas en que entregue la información o o ponga un si me gusta, no me gusta, o emita algún comentario o algo. Y por supuesto también, inclusive, y ahí viene lo del comercio, se puede también generar la interacción pagada. O sea, por ejemplo, de que alguien a través del servicio digital que está recibiendo, en este caso de parte de una radio,
Por ejemplo, si alguien interactúa y pone un mensaje y de pronto ese programa ya tiene mucho impacto, podría pagar de pronto 50 centavos, 20 centavos, que además no se olviden, cuando se llega a un gran volumen, porque es otra de las grandes ventajas de la comunicación digital, de que el nivel de volumen al que se puede llegar es gigante. Entonces el comercio es eso, o sea, ¿cómo logramos esa interacción? Como dijo Joana, y lo cito directamente, dijo, oyentes que no solamente sean oyentes, sino sobre todo que participen, que interactúen. A eso se refiere. Y ahí hay que ser creativo en lograr. Y la cuarta, según los expertos en estrategia digital, señalan que es la más importante. Y ahí sí voy a poner el ejemplo de lo que hacemos en el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, que ese es un proyecto 100% digital, desde cuando nació. Si ustedes quieren, fuimos unos adelantados en ese tema. Inclusive fuimos unos adelantados en los famosos podcasts. Lamentablemente, Andrés Argüello hasta ahora no me ha respondido. Ah, no, ya me ha respondido. 1000 disculpas me pone. Efectivamente, dice economista, dice 1000 disculpas, acabo de ver su mensaje. Dice, audios subidos, porque yo le digo, ¿cuántos podcasts tenemos subidos desde el 2010 que se creó el Observatorio de la PYME y tenemos un boletín informativo que se llama Novedades PYME? Tenemos subidos 191 audios. Si usted quiere, ya fuimos unos adelantados de los podcasts, porque usted puede, por ejemplo, ahí, si quiere conocer sobre finanzas personales, da ahí un clic y puede conectarse al oídito y está ahí conociendo sobre de innovación y demás. Desde el 2010. Yo le decía al Andrés, le digo, vea, ahí en el observatorio hay que cambiarle el nombre, porque le tenemos puesto audios. Hay que ponerle el nombre ahora al que está en tendencia, podcast. ¿Sí? Entonces, a lo que yo iba es que, ¿a qué se refiere esto? De que la cuarta C es crear comunidad. O sea, ¿cómo logro crear comunidad? Por ejemplo, si hemos creado la Radio Voz Andina Internacional, ¿cuánto tenemos gente ahí relacionada? Por ejemplo, alrededor del observatorio, que es un proyecto 100% digital, tenemos más de 14,000, una comunidad ahí, y de gente conocedora de todo el mundo, de varios países del mundo. Pero para crear la comunidad, y ahí viene lo que también, no recuerdo quién lo dijo, hay que crear caramelitos. Hay que crear cosas que le atraigan a esa gente para decir, yo quiero estar alrededor de ese medio. Por ejemplo, en el caso nuestro, y con eso termino, el Observatorio de la PYME, que es un proyecto 100% digital, desde cuando nació en el 2010. En el 2010. Nosotros tenemos un boletín informativo que circula cada miércoles. Cada miércoles. Los únicos, solo dos miércoles no circulan. El miércoles que coincide con Navidad y Año Nuevo, y el miércoles cuando la universidad cierra operaciones, salimos de vacaciones en agosto. Solo ahí. Y la gente que trabaja conmigo sabe que eso hay que cumplir a rajatabla. ¿Por qué razón? Porque ese boletín es el que nos permite mantener la comunidad. Ese boletín, desde el 2010 hasta la fecha, vamos ya en el número, si no me equivoco, 556 números. 556. Entonces, para construir comunidad, la comunidad no se construye sentados en el escritorio. La comunidad se construye haciendo cosas. Y ahora sí ya termino con esto, hay un famoso tratadista norteamericano que vive en Santiago de Chile, que se llama John Thurston. Y John Thurston trabaja el concepto de capital relacional. Y justamente el capital relacional es crear comunidad, en términos ya sea personal, en términos organizacional, o ya que hablamos de radio, por ejemplo, en términos de un programa de radio. Él dice que para que ese capital relacional crezca, las personas, las organizaciones tienen que invertir recursos, tienen que invertir tiempo, tienen que invertir pensamiento, tienen que transpirar, idearse cosas para que esa gente le siga. Porque no le va a seguir simplemente con una linda voz, no, o sea, un montón de cosas. Entonces yo creo que va en esa línea. Entonces, como digo, para que cuando tú preguntabas, Michelle, esto del contenido funcione, debe estar integrado alrededor de estas 4C de la estrategia de comunicación digital, ¿no? Escoger bien el canal de comunicación, escoger bien el contenido, crear una buena estrategia de la parte de generar esto de interacción, que lo llaman esto del comercio, que es la traducción del inglés, y lo otro de crear una comunidad muy potente. Eso, Michelle. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por sus magníficas presentaciones. Tenemos que cerrar, estamos recontrapasados del tiempo. Tenemos una serie de preguntas. Tenemos 5 minutos para hacer todo esto, así que
Vamos a hacer el juego del tweet, ¿no? Yo les voy a plantear unas preguntas directas y les voy a pedir que son preguntas así muy directas para contestar como en un tweet. Les voy a pedir, yo soy enemigo del Twitter, por cierto, pero ahora no me queda otra. Entonces voy a pedir que contesten directamente, así como un dardo, un tweet en 144 caracteres que tienen, pero en 144 palabras, no, bueno, no palabras, no. Listo, a ver, vamos con una pregunta que ya está planteada hace un rato para Joana, desde México. ¿Cuál era el perfil del público de la emisora que no transmitía música? ¿Qué tipo de programación tenía? ¿Qué tipo de programación tenía solo contenidos informativos? Vamos a hacer, yo les pido, anotan la pregunta y responden, después vamos con toda la serie de tweets de cada uno, si les parece bien, ¿ya? Para hacerlo más, ya. Para Edwin, a ver, ¿dónde está la de Edwin? ¿Cuál es el público de la señal onda corta que mencionó? Dice, igual desde México, ¿no? De ahí hay un comentario, bueno, eso lo podemos leer después, es que hay tiempo, pero hay una pregunta clave que le vamos a plantear a Antonio, que es de un colega nuestro que está en España, ¿no? Dice, por la facilidad de su implementación, la radio digital se ha convertido en un instrumento de difusión de las organizaciones sociales, comunidades e incluso las universidades. En vista de la alta oferta y baja demanda de la radio a través de medios digitales, ¿el esfuerzo de implementación, producción y creatividad vale la pena? Es una pregunta un poco fuerte ahí. Y finalmente, para Wilson, un comentario, ahí Wilson, tweet, dice, diferencias en el financiamiento, nos habla un colega de Norberto Fuentes. La radio digital puede abrir cuentas de donación, crowdfunding, cuentas para aportes ciudadanos. La radio tradicional se mantiene con publicidad que cada vez es escasa. El pueblo Agua en la provincia del Carchi no tiene radio tradicional, pero por WhatsApp se difunden programas comunitarios con un éxito impresionante. Un comentario como tweet a ese punto. Eso ahí lo vamos a dejar, así que por favor, les doy la palabra tweets ahí. Joana, Edwin, Antonio y Wilson. Gracias, Michelle. Así, rapidito. ¿Cuál era la radio? Es la radio pública de Quito que se llama Radio Municipal, su frecuencia es 102.9 FM. ¿Cuál era el público que tenía esta emisora? Pues al ser una radio pública lo que tenía era franjas horarias que estaban destinadas para los diferentes públicos. En la mañana quizá un público más bien adulto, espacios noticiosos. En la tarde entre las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, espacios más juveniles y los fines de semana específicamente para niños y adolescentes. ¿Cómo eran los contenidos? Netamente informativos y de entretenimiento, pero siempre ligados a una problemática de ciudad. Mi programa se llamaba, por ejemplo, Quito, Actívate, que invitaba a que la gente se active y nos llame y nos plantee qué problemas ve en la ciudad. Entonces, siempre te llamaban, planteábamos el tema de la basura, desde las diferentes aristas, por ejemplo. Entonces, cada quien te llamaba y planteaba su realidad. Nunca había música, siempre había un entrevistado, y llamabas y tenías tantas llamadas que la verdad la música no hacía falta, y aunque en algún momento, como yo les digo, quizá pensé que no era una buena receta, me di cuenta que eso, la gente necesita participar, no quiere ser un mero oyente, ellos también quieren sentirse parte de este medio tan mágico que es la radio. Muchísimas gracias. Edwin, tweet. Sí, efectivamente. Nosotros no transmitimos las 24 horas, sino algunas horas en la madrugada y en la noche en onda corta, como HCJB, como digo, en las 6050. ¿Cómo sabemos ese público que llega especialmente a los sectores rurales, campesinos? En diciembre tenemos una especie de casa abierta, nos visitan y nos comparten que escuchan en la frecuencia regional que hemos mencionado. También nosotros 1 o 2 veces al año salimos a transmitir desde sectores rurales, como por decir la parroquia Atahualpa,
acá en Pichincha. Y entonces ahí vemos que especialmente el público más adulto nos escucha en los receptores tradicionales, marcado en el dial tienen generalmente HCJB. Entonces ese público es el que nos escucha en onda corta, y transmitimos todavía en muy pocas horas, y hay algunos programas que salen en vivo, los grabamos y los incorporamos en esa parrilla como un informativo de media hora que sale al mediodía, lo pasamos en la noche por esa frecuencia, por ejemplo, para ir al grano. Maravilloso, súper top, Edwin. Antonio, por favor. Bueno, a mi juicio vale la pena la radio digital por diversos motivos. Hay un aumento del número de canales, hay una calidad notoria del sonido, se puede producir la interactividad, la radio híbrida, tanto por internet, por la radio digital, puede permitir o permite mostrar imágenes e incluso detectar qué música está sonando, el número de la forma de los intérpretes, qué programa está sonando, y sobre todo hay una eficiencia energética a la hora de transmitir, bastante considerable. Hay una desventaja y es que supone un cambio en el receptor. Por otra parte, quería también puntualizar que este tipo de radiodifusión terrestre es gratuita para todos, y quisiera también apuntar que la radio digital a través de Internet, pues evidentemente no es gratuita y no la utiliza la sociedad, y que a unos determinados número de oyentes los costes pueden ser bastante considerables. Muchísimas gracias, Antonio. Wilson Araque, 1 minuto. Gracias, Michelle. Creo que es interesante la pregunta que hacen sobre el financiamiento de la radio. Más que preocuparnos de quién nos done, quién nos regale recursos, pensemos en la creatividad. Vean, ahorita mismo ya se me ocurrió una idea de este programa, ya salió. Por ejemplo, a pretexto del deporte, vamos a crear una sección solo de gastronomía, ya que Edwin habló de la gastronomía. Vamos a crear sobre eso y nos vamos a inventar cosas. Los me conocen, saben que yo elaboro, inventado un ceviche de pollo, inclusive hasta el logo ya está registrado, y producto de eso ahora ya me inventé un ceviche para los que son vegetarianos y demás, por ejemplo, un rico ceviche de champiñones con palmitos, y nos vamos a seguir inventando cosas. Por ejemplo, ahora hay una tendencia gigante de personas, por ejemplo, de veganos. Por ejemplo, personas, por ejemplo, que tienen problemas de intolerancia a ciertos productos. Por ejemplo, ven, cuando ustedes ponen un nombre que llama la atención, hasta se queda grabado. Yo, el otro día, porque soy fanático, yo soy del Club de las 5 de la mañana. Hay un librito inclusive que lo encontré después del Club de las 5 de la mañana. El autor habla de que hay personas que en ese lapso, entre 5 hasta las 6 de la mañana, ya están despiertos y están haciendo un montón de cosas. Yo ahora estoy viendo documentales, por ejemplo, ahí hay unos bonitos programas justo hay uno que es Gourmet, y ahí, por ejemplo, me llamó la atención que hay un programa y está en redes sociales y tiene cerca de 250,000 seguidores esta chef, es una argentina. Inclusive el hashtag es tan llamativo que hasta ahí me sé de memoria, y les voy a repetir, voy a dar haciendo propaganda a esta chef. Dice, soy celíaco, no extraterrestre. Soy celíaco, y claro, para que no se haga tan largo, titula así, dice, soy celíaco, que es el intolerante al gluten y todo lo demás, soy celíaco y no IT. Así dice, que significa IT, que no es extraterrestre. Inclusive, miren, ese hashtag hasta me ha aprendido, pero si me pongo un hashtag ahí que ni yo mismo me convenzo, no llega, pues. Entonces, por eso digo, o sea, está bien, porque aquí la pregunta dice, bueno, cuentas de crowdfunding, cómo logro donaciones, aportes de los ciudadanos. Vea, los aportes de los ciudadanos, si ustedes inventan algo que es, pero extremadamente poderoso, creativo, como yo digo, es como que usted cuando a la gasolina le pone un aditivo para que sea más potente, póngale un aditivo a su idea, póngale un aditivo a su radio, rompe esquemas, rompa paradigmas. Esa es la creatividad. Y ahí, vea, el rato que usted rompe paradigmas, la platita va a llegar rapidito al bolsillo. Y la radio va a funcionar por años sin ningún problema. Pero si no es creativo y sigue haciendo lo mismo, como decía Einstein, con eso termino. Einstein decía una frase,
Si usted sigue haciendo las cosas igualito como hacía antes, está condenado a que lo que hacía antes se repita y no va a haber cambios. Y eso es en todo ámbito. Gracias, Michelle. Perfecto, nos hemos sobrepasado el tiempo, ya tenemos a los invitados del siguiente programa, pero les dejamos en buenas manos, así que ha sido un gusto, un placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias a nuestras queridas y nuestros queridos invitados desde Quito, desde España, desde donde quiera que se encuentren. Joana, muchas gracias. Edwin, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Wilson, muchísimas gracias por su presencia, participación. Ha sido maravilloso estar aquí con ustedes y nos vemos en una siguiente emisión el próximo año. Bueno, será los 4 años de nuestra radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Felicidades y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao a todos. Gracias, saludos.